Del Verbo divino, la Virgen preñada viene de camino, si le dais posada. Me ha parecido oportuno tomar este brevísimo poema o villancico de San Juan de la Cruz, sin duda el más sencillo y humilde de todos los que compuso el santo carmelita, como punto de partida para nuestras reflexiones de esta tarde, porque es un villancico que incide perfectamente en la temática de Adviento en la que vamos a iniciarnos. El tiempo de Adviento que pasado mañana comenzaremos es ante todo un tiempo de encuentro y de esperanza, de encuentro y de acogida, de apertura de nuestro corazón para acoger al niño Dios que viene a liberarnos del pecado, de nuestros egoísmos y particularidades, para abrir las puertas de nuestra humilde posada a la Virgen preñada que muy pronto alumbrará a nuestro Salvador. Y es a la vez el de Adviento un tiempo de preparación y penitencia para hacernos dignos de esta acogida. Es también, no podía serlo de otro modo, un tiempo de esperanza y de alegría en la esperanza por la venida del Señor, a pesar del severo color morado del que se reviste la liturgia en estos días. Como cristianos, nuestra actitud expectante en este tiempo no puede ser pasiva ni neutra. La actitud de generosa acogida hacia Cristo que viene ha de ser una disposición encarnada que se hace realidad en la carne de nuestro mundo, en la persona y en el rostro de nuestros hermanos necesitados. Solo así, de esta manera, seremos consecuentes con la experiencia de Cristo a la que nos anima el Papa Francisco al principio de su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Dice el Papa Francisco: invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque, como decía el Papa Pablo VI, nadie queda excluido de la alegría que nos trae el Señor. De este modo, obrando de este modo, nuestra recepción amorosa al niño que nace podrá influir en el entorno en que nos movemos cada uno, según nos recuerda también el mismo Francisco algo más adelante, cuando señala que hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha gente, para que no busquen apagarla en propuestas alienantes o en un Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro. Si no encuentran en la Iglesia una espiritualidad que los sane, los libere, los llene de vida y de paz, al mismo tiempo que los convoque a la comunión solidaria y a la fecundidad misionera, terminarán engañados por propuestas que no humanizan ni dan gloria a Dios, dice Francisco en la Evangelii Gaudium. En tiempo de esperanza, el que ahora nos disponemos a iniciar, me permito insistir en que la esperanza no es, como se ha pensado muchas veces, la hermana pequeña entre las tres virtudes teologales, sino que está estrechamente ligada a las otras dos, de modo que no podemos concebir la esperanza sin fe. Esperamos en Dios porque creemos en Él. Y, en último término, nuestra esperanza se fundamenta en la caridad. Esperamos en Dios por el amor infinito y misericordioso que Dios nos profesa como criaturas suyas. En esto consiste la esperanza suprema que se culminará para los seguidores de Jesús en el más allá, en el encuentro definitivo con Dios. Es la esperanza ultraterrena en la consecución de una vida mejor junto a Dios, y a ella es a la que se refería Benedicto XVI en su encíclica Spi Salvi. Pero quienes nos esforzamos por seguir las huellas y el ejemplo de aquel Jesús de Nazaret que pasó por la vida haciendo el bien, somos al mismo tiempo hombres y mujeres que viven en este mundo, que aportan su visión cristiana a la sociedad en la que se desenvuelven y que están convencidos de que aquí y ahora se construye también el reino de Dios. Por ello, nos importa también, y nos importa mucho, la esperanza terrena, aquella esperanza que al manifestarse en el presente
ayuda a los hombres de buena voluntad para alcanzar la meta de un mundo más justo para todos, un mundo más conforme al plan de Dios para la humanidad. Es la esperanza que debe operar de continuo entre los hombres, una esperanza que nunca puede ser individualista, sino que necesariamente ha de ser comunitaria. En esta esperanza que profesamos y en su proyección hacia los demás, hemos de mantenernos siempre firmes conforme se nos pide en la carta a los Hebreos, pues quien nos ha hecho la promesa es digno de confianza. Procuremos estimularnos unos a otros para poner en práctica el amor y las buenas obras. De esta manera, tal como se nos dice en la carta a los Hebreos, a nuestra esperanza se suma siempre la alegría en la espera. Naturalmente, y como se desprende de lo que acabamos de ver, el fundamento de la esperanza cristiana, con la alegría que comporta y en su doble vertiente del más allá y del presente terrenal, no es otro que el propio Cristo, no puede ser otro diferente. El mismo Cristo cuya experiencia se nos presenta en el Evangelio. El Papa Francisco, recordando la enseñanza de su predecesor, se encarga de encarecérnoslo. No me cansaré de repetir aquellas palabras de Benedicto XVI que llevan al centro del Evangelio. No se comienza a ser cristiano, decía el Papa Benedicto, por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, Cristo, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Por tanto, como cristianos comprometidos, al inicio de este tiempo preparatorio del Adviento, si de verdad queremos dar posada generosa a la Virgen con el niño que porta en su seno, o lo que es lo mismo, si estamos dispuestos a abrirnos a los demás para encontrarnos con ellos y para acogerlos, deberemos tener muy presente algunas realidades como las siguientes. Primero, ser expertos en atención, permanecer con los ojos bien abiertos ante la realidad que nos circunda, según nos advierte Jesús en el Evangelio. Cuando oréis, nos dice Jesús, aíslate del exterior, concéntrate en ti mismo, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo escondido. Segunda cuestión que hay que tener en cuenta, considerar que la iniciativa para nuestra disposición al acogimiento le corresponde siempre a Dios, no a nosotros. Así sucedió al principio de los tiempos, según leemos en el libro del Génesis. Oyeron los pasos del Señor que se paseaba por el jardín, y el hombre y su mujer se escondieron de su vista entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás? Así sucedía también en el tiempo de Jesús, cuando él mismo enseñaba a sus discípulos. Nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me envió. Y así continúa sucediendo hasta nuestros días, cuando la Virgen que viene de camino pide que le abramos la puerta de nuestra alma, que le hagamos un sitio y aceptemos la compañía de su Hijo en nuestra mesa interior. Precisamente el apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, en la carta que dirige a la iglesia de la Odisea, dice aquellas palabras tan expresivas: mira que estoy a la puerta llamando, si uno me oye y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Porque a pesar de nuestras buenas intenciones, con harta frecuencia nosotros nos resistimos a abrir a Jesús la puerta del corazón, como escribía el poeta, cuando decía: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate agora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Pues bien, esto que escribía Lope de Vega en el siglo XVI-XVII, tengámoslo muy presente nosotros. Tercer punto,
el de actuar con solidaridad, con apertura hacia los demás y al ritmo siempre del Evangelio para que nuestros buenos propósitos no se queden solo en palabras. No es casual que el Papa Francisco haya asumido esta idea tomada del apóstol Juan en su primera carta como título de su mensaje para la reciente celebración de la primera Jornada Mundial de los Pobres. No amemos de palabra, sino con obras. En este sentido, conviene entender la advertencia que hacía el mismo Francisco a todos los fieles en la exhortación de Evangelii Gaudium. Nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos. Esta es una excusa frecuente en ambientes académicos, empresariales o profesionales e incluso eclesiales. ¿Os suena algo la parábola del buen samaritano? Nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres. Precisamente por ello, en su respuesta a los enviados del Bautista que le preguntan a Jesús si él es el profeta, el mismo Jesús nos da la pauta de cómo nuestra actitud de acogida hacia el prójimo debe quedar siempre refrendada por las obras, cuando responde a los enviados del Bautista: id y contad a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y porque Juan sostenía con su conducta la misión recibida, la de precursor para preparar la llegada del Mesías, Jesús le dedica aquel insuperable elogio salido de sus labios: os aseguro que entre los hijos de mujer no ha habido otro mayor que Juan el Bautista. Pues bien, en este tiempo de Adviento no resulta extraño, sin embargo, que sus rasgos principales de preparación, de penitencia y de esperanza se vean ensombrecidos por el estado de bienestar del que muchos disfrutan o disfrutamos y por el ambiente cultural que nos envuelve. Por ello resulta más urgente alentar nuestra esperanza en la opción evangélica, entendida esta como una fórmula coherente de vivir nuestra fe cristiana, animada conforme a algunos criterios que también os enumero. Primero, que con la esperanza que sabe fiarse de Dios a pesar de las dificultades y le descubre precisamente en medio de estas. Porque en el actual escenario mundial de la globalización que tan injustamente marca el presente de la familia humana, en nuestro país, en nuestra sociedad, en este mundo cargado de problemas, de tensiones y de odios, la esperanza representa una luz, una posibilidad, un camino de mejora. Es la esperanza cristiana que abre siempre nuevos espacios a la justicia, unas posibilidades que debemos aprovechar para preparar los caminos del reino. Esta esperanza de realización terrena se asienta siempre en Cristo y a ella hemos de aferrarnos proclamando su validez en orden a la consecución de un mundo mejor. Con una esperanza también que es capaz de superar la dureza y ceguera de nuestro corazón y la de tantos corazones de nuestro entorno. Una esperanza que choca con las estructuras y las actitudes tan generalizadas en nuestro mundo como alejadas de la opción evangélica. Bien entendida, la virtud de la esperanza que se realiza en el mundo de hoy exige del cristiano una actitud de comunicación con Dios a través de la oración, pero paralelamente exige de todos nosotros aquella disposición para el trabajo y el compromiso social que nos lleva a dar testimonio del Señor Jesús cuando somos capaces de ver su rostro en el de los hermanos necesitados y emplearnos en su servicio. Con una esperanza, por último, animada por la convicción de que al final de la historia Dios acabará saliendo victorioso y nosotros con Él, pues toda la realidad está tocada por el triunfo de la resurrección de Cristo. Convendría que leyéramos y que releyéramos una y otra vez y lo meditáramos con fruición aquello que San Pablo escribe sobre esta decisiva cuestión a los romanos. ¿Cómo no vamos a tener confianza sabiendo que Dios llegó hasta entregar a su Hijo por nosotros? Teniendo a Dios a nuestro favor, ¿qué importa quién podamos tener en contra? Es el mismo Jesús que murió y resucitó por nosotros quien intercede a nuestro favor.
Nuestro Dios compasivo será quien nos juzgue y lo hará tendiendo una mirada de misericordia sobre nuestros pecados y debilidades. Con este canto apasionado y desde su experiencia pascual, San Pablo interpela a la criatura pusilánime y pesimista que habita en nuestro interior para llevarnos al convencimiento vital de que en Cristo Dios nos ofrece la victoria definitiva. Estoy seguro, escribe Pablo, de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni otras fuerzas sobrenaturales, ni el presente, ni lo futuro, ni poderes de cualquier clase podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y la mejor prueba de cuanto nos dice San Pablo en este capítulo de la carta a los Romanos, lo tenemos en ese Dios, en el Dios nuestro, que actúa en la parábola del Padre bueno sin tener en cuenta el mal comportamiento del hijo pródigo. O en el Jesús que dice con amor a la mujer adúltera, tampoco yo te condeno. O en el mismo Jesús que sin reprochar a Pedro su cobardía por la negación, se limita a mirarlo con amor. Esta confianza procede, en fin, del propio Jesús, que, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó y nos sigue amando hasta el extremo. Por eso Pablo nos anima a no sucumbir nunca ante las dificultades, y de forma similar, el autor de la carta a los Hebreos quiere que recordemos las dificultades iniciales del pasado para superar las que nos acechan en el presente. Si hemos sido pacientes, solidarios y acogedores con los que sufren, si hemos sufrido nosotros, si apreciamos las riquezas espirituales más que las materiales, perseverando en esta conducta, cumplimos la voluntad de Dios que nos hará dignos de alcanzar su promesa. Y volviendo al contexto primero de nuestra reflexión de esta tarde, quiero recordar cómo la liturgia de la palabra correspondiente a los domingos de Adviento nos presenta algunos textos muy hermosos con auténticas lecciones de conducta para este tiempo de Adviento. Detengámonos, en primer lugar, en la visión del profeta Isaías, donde se evocan imágenes de paz y concordia que nos invitan a subir al monte del Señor. Él, dice Isaías, nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas se forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Tales son los efectos sobre el mundo de la llegada del Señor. Una segunda pauta para la reflexión la encontramos en el conocido Salmo 121. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Se anuncia así la proximidad de nuestra meta, la ciudad santa de Jerusalén. Pero al mismo tiempo, el Adviento es el tiempo en que se nos anuncia también la llegada inminente del Salvador, con la consecuencia lógica de nuestra disposición a salir a su encuentro, a acoger a la Virgen empeñada que viene llevando al Verbo Divino en sus entrañas. La posada que estamos dispuestos a ofrecer a la Madre y al Hijo se ha de materializar en la acogida a quienes lo necesitan, los pobres, los emigrantes y marginados, los excluidos de nuestra sociedad de bienestar. Y el apóstol Pablo, en otro pasaje de su carta a los Romanos, nos invita a una vida santa que ha de servir de preparación para este tiempo a la espera del Señor. Ya es hora, escribe Pablo, de que despertéis del sueño en que vivís, pues nuestra salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando empezamos a creer. La noche está muy avanzada y el día se acerca. Despojémonos de las obras de las tinieblas y revistamos de las armas de la luz. Portémonos con dignidad, nada de envidias. Por el contrario, revestíos de Jesucristo el Señor. Pues bien, con ánimo ya de ir terminando, me atrevo a formular un deseo en nombre de todos los que estamos aquí reunidos para este tiempo de Adviento. Preparémonos con decisión a salir en busca y al encuentro del Señor que viene a nosotros. No tengamos miedo a fracasar en la búsqueda, pues siempre encontraremos a Jesús en los hermanos. Tengo que confesaros que cuando preparaba estas notas me vino a la memoria al respecto aquella auténtica sed de Dios, verdadera sed de Dios,
con que lo buscaba el poeta Antonio Machado, según lo expresó en los 3 pequeños cantares que dirigió a don Miguel de Unamuno, otro sediento similar, con sed de Dios también, allá por el año 1913. En el tercero y más breve de estos cantares, en medio de su interpelación directa al Dios a quien busca ciegas, el desconcierto inicial de don Antonio de Machado se ve superado de inmediato por la luz y la seguridad del encuentro. Por todas partes te busco, dice Machado, escribe Machado dirigiéndose a Dios. Por todas partes te busco sin encontrarte jamás, y en todas partes te encuentro solo por irte a buscar. En todas partes, por lo tanto, encontraremos al Señor solo con que nos decidamos a salir a buscarlo, a salir a su encuentro. Acojamos nosotros al niño Dios que nace con esta misma seguridad, sabiendo perfectamente dónde y cómo encontrarlo, siempre en las personas de los hermanos necesitados, cuyo rostro es el del mismo Jesús a quien buscamos, y ejerciendo en su favor el servicio de la caridad, porque, como nos recordaba San Juan de la Cruz en uno de sus dichos de luz y amor, a la tarde de la vida te examinarán en el amor. Por su parte, y en esta misma línea, el Evangelio de San Mateo, el Evangelio precisamente del domingo pasado, al referirse al juicio definitivo, explica perfectamente que el servicio del amor se concreta en la práctica de las obras de misericordia en favor de los necesitados de cualquier tipo y condición. Y esto lo conocéis muy bien vosotros, que trabajáis todos de una u otra forma en los diversos servicios de la caridad y de la pastoral social. El premio o el castigo definitivos dependerán de cómo haya sido nuestro grado de atención al mismo Dios en la persona de sus hijos más pequeños. Pues bien, como final de este juicio, tengamos presente que la vestidura de gloria con la que entonces seremos admitidos al banquete definitivo del reino, la vestidura que Dios reconocerá entonces en nosotros, será la tejida con el hilo precioso de haber sido, cada cual dentro de sus posibilidades y aptitudes, con el hilo precioso de haber sido visitadores de encarcelados, cuidadores de enfermos, cultivadores de la solidaridad, auxilio eficaz para quienes padecen por cualquier necesidad, rectos administradores de la justicia y develadores de la iniquidad y la injusticia, solícitos creadores de puestos de trabajo, animadores de niños, jóvenes y mujeres en desamparo, abnegados esposos que fructifican en hijos y son felices. Al mirarse en este espejo tan singular, cada uno se reconocerá a sí mismo y se juzgará. Con su conducta y con sus obras dignas de Dios, los elegidos se han hecho acreedores al banquete del reino. Pues bien, concluyendo, todo creyente, todo ciudadano, ya sea hombre o mujer, joven o maduro, de sencilla vida privada o con repercusiones públicas, da igual, si hace de su vida un servicio en la verdad a la causa del amor y de la justicia, siempre será motivo de auténtica esperanza en su caminar hacia Dios y comparte esta esperanza con los demás hombres. Y antes de que todos juntos recemos el cántico de Isaías que tenéis en la hojita a guión, no quiero terminar mi intervención sin un recuerdo a nuestra Madre, la Virgen María, a quien saludamos a diario como Madre de Misericordia y Esperanza nuestra. En ella, con su fiat, con su hágase, como respuesta al anuncio del ángel Gabriel, encontramos el ejemplo más perfecto de acogida y de encuentro con el Señor. María, la Virgen de la Esperanza y de la Alegría en la espera, supo acoger como a nadie y dar posada a su Hijo. Sin perjuicio, todos lo sabemos muy bien, de que Jesucristo es el único y genuino mediador entre Dios y los hombres, nunca debiéramos olvidar la figura de la Virgen Madre como permanente intercesora y abogada nuestra ante su Hijo. Pidamos a María que no aparte de nosotros sus ojos misericordiosos, saludándola con las dulces invocaciones de las letanías marianas, que quizás suenan con más belleza literaria en el latín originario que en nuestro romance castellano,
y que a todos y cada uno de nosotros nos cuadran perfectamente por nuestras debilidades, por nuestros pecados y por nuestra fragilidad humana. Stella matutina, salus infirmorum, refugium peccatorum, consolatris afflictorum, auxilium Christianorum, ruega por nosotros, porque, en efecto, ¿quién de nosotros no se siente enfermo? ¿Quién no se sabe pecador? ¿Quién de nosotros no precisa del consuelo y el auxilio maternal de María? Que ella nos ayude para mantenernos siempre en disposición de acogida al niño que nace. Gracias. Muchas gracias.